Estás viendo Agro 3. Y hablando de temperatura y para saber fehacientemente qué piensan los productores agropecuarios de la Argentina, seguimos dialogando con Marcos y con Fernando, de Productores Unidos de Rafaela. ¿Cómo lo viven ustedes este clima electoral y cuáles son las pretensiones o los requerimientos que necesita el campo para ser más productivos y poder brindar un mejor servicio a la sociedad en general? Nosotros vemos que tenemos ciertas cosas a resolver, desde el abigeato, hurtos menores y mayores de otro tipo, robos, roturas de alambrado, rotura de esto y otras cosas más. Hoy la idea también es contagiar a una familia o un recurso humano para que vaya a trabajar al campo, que tenga 30 años, vamos a ponerle de promedio, para que después con su familia se pueda adaptar y vivir en la zona rural. Hay que brindarle una conectividad exclusiva con caminos, con buenos desagües, con internet misma, porque hoy los chicos con esto de la pandemia que vos antes mencionaste debían estar conectados. Hoy ya un poquito las burbujas se estuvieron desarmando, hay más clases presencial. A veces no hay señal para poder comunicarse telefónicamente. Darle a la gente que también viva en el campo una oportunidad igual o mejor que la ciudad, porque están trabajando y aparte tampoco son ciudadanos de segunda. Y bueno, a los políticos hay que decirle que estamos en el año 2021, lugares donde hay tambos o zonas productivas que son ya usinas de producción para las futuras usinas lácteas, que llegue la energía trifásica, que tener los caminos rurales ripiados, arenados, o algún día soñaré como sería el primer mundo, ver los caminos pavimentados en la zona rural sería un lujo, que el sistema de seguridad le pueda brindar alguna protección mejor, que pueda entrar una ambulancia correctamente, que pueda entrar una autobomba, que pueda entrar el servicio de energía eléctrica a poder solucionar los problemas en la época de temporales, lluvias y barro, y a veces no depende, las empresas provinciales o lo que sea no tienen, o la misma policía no tienen un vehículo 4x4 preparado para poder ingresar a la zona rural. Estamos en el año 2021 y hay que tratar de que resuelvan las cosas con sentido común. Un cierre de exportaciones de carne, cuánto deja fuera del sistema laboral, desde el mismo frigorífico a todo el efecto multiplicador que tiene esa cadena. Si las retenciones a lo mejor serían menores, que nunca lo van a hacer, cuánta plata más se inyectaría en cada zona productiva, qué fenómeno habría en la maquinaria agrícola, en la industria automotriz, en la industria de la construcción. Son todos efectos multiplicadores de los sectores económicos. El campo es un gran generador y bueno, después lo potencia la industria, pero el campo es la base para que llegue el consumo. Cuando la gente abre su heladera y tiene la manteca o todos los otros productos derivados, gracias a Dios la pandemia, el sector nuestro no lo ha parado porque no hay forma de pararlo. Los animales deben comer, los cultivos deben seguir y los humanos debemos alimentarnos. Permíteme agregarte, Fer, y fíjate que nosotros estamos de la mano de la industria, conceptualmente la industria tradicional, pero me vino a la cabeza cuando hablaban de política el concepto de industria también política, ¿no? Esa industria que no está en las fábricas, que no está a cielo abierto como las nuestras, sino está detrás de escritorios, y lo que hace justamente es plantear un concepto extractivo también hacia las unidades productivas, la industria como tal y el campo en particular. Sentarse en un escritorio y tomar decisiones en base a las cajas que tiene a su disposición, de dónde puede atacar de mejor manera, y sobre todo un sector que siempre fue silencioso y en cuanto a cuantía de votos limitante, así que sin inconveniente perfectamente, digamos, apuntable, lleva a que justamente muchas veces se tome al sector agropecuario como un sector al que se le puede no pedir, sino exigir. Yo siempre digo, sobre 100 pesos que uno produce, debemos recordar que, por ejemplo, un grano, al tener retenciones del 35%, ya el precio de base baja un 35%, de ahí tenemos que tener en cuenta nuestros gastos, impuestos, en una sociedad anónima rondan el 35% también, dobles imposiciones, impuesto al cheque, una sociedad anónima, por ejemplo, luego de tener sus supuestas ganancias al fin de todo el proceso, tenemos un 10% extra por el reparto de utilidades. Es decir,
vemos que el concepto extractivo no solamente está asociado a lo que nosotros podemos hacer desde nuestras unidades productivas, con la idea de la devolución, como yo te comentaba, con fertilizantes y formas de preservar nuestras unidades productivas a futuro, sino que a veces la política presenta un concepto extractivo con muy pocas devoluciones, con muy poco fertilizante, permítame el término comparativo hacia el sector. A veces se nos categoriza como que es un sector que emplea poca gente. Y permitime decirte que aunque de manera directa, y si uno toma la relación de empleado por hectárea, sin duda es menor a la que uno puede encontrar en una unidad de comercio en la ciudad, el derrame que hacen nuestros recursos son plenamente importantes. Nosotros no compramos acciones en el exterior, no compramos departamento en Miami, habrá algún productor enorme, un grupo de productores de tierras con mucho volumen que lo hará, pero en el caso general, la pampa gringa, las unidades productivas como las nuestras, de hectáreas concentradas digamos, en familias de la región, lo que hacemos es volcarla a la región. A lo sumo compramos algún ladrillo, compramos algún lote en el pueblo, compramos la camioneta 4x4 que se produce en Rosario y que la usamos para trabajar. Es decir, el derrame económico que hace es muy importante. Yo casualmente acabo de comprar una cubierta de una cosechadora de un precio millonario. Vale la mitad de lo que vale un auto, una sola cubierta. Te quería agregar que tenemos la prohibición de importación de cubiertas, de neumáticos, de repuestos, y por lo menos el sector que te genera los dólares, ayudarlo a que tenga sus insumos para que pueda trabajar. Y fíjate vos el contrasentido también de este desatino a lejanía que tiene la política hacia el sector y bronca, podríamos decir una bronca y una forma muy marcada de alejamiento, que cuando hablamos de la rotura de silo-bolsas, cuando se manda gente literalmente a romper silo-bolsas, no se tiene en cuenta que de ese silo-bolsa que se desperdicia como grano, ya el 35% es del Estado, es de todos, y particularmente de la clase política que después da las dádivas. ¿Ustedes creen que la gente, la sociedad en general ya cambió o necesita realmente marcar un norte? Hay un elemento clave en nuestro sector y creo que en toda la sociedad, que es políticas de Estado. Acá lamentablemente en nuestras áreas de desarrollo político hablamos no de administraciones, como hacen por ejemplo el norte, muchos países del norte que establecen administraciones, son de 4 años, sino hablamos de posesiones. Un periodo electoral es un periodo de posesión, y eso lleva muchas veces a que se den personalismos donde una elección se festeja, y hablo en cualquier sentido, en cualquier partido, ¿no? Como una verdadera disputa. Fíjense conceptualmente que si uno analiza la democracia, no es otra cosa que elegir a un administrador, y no es participar de una contienda. Esta idea de tener elecciones, en lo particular hablo pasos donde uno tiene que participar para dirimir las cuestiones que internamente un partido debiera, es una manera de ver que la participación ciudadana en el proceso democrático muchas veces está asociado a las mezquindades de la política, y eso lleva a que la gente tome cada vez más distancia y se aleje de esa idea de futuro bien marcado. No hay políticas de Estado. La política de Estado debe trascender a un partido, debe trascender a 4 años, y esto que a veces nosotros vemos en nuestra actividad productiva, que debe estar planteado a muchos largos años, se nos cambian las condiciones cada pocos meses, y eso nos obliga a que cuando uno piensa en una inversión, decís, pucha, ¿esta inversión a dónde va a parar? ¿Mis hijos la van a poder aprovechar o voy a tener que alquilar de acá a un par de años? Llegamos al final de una nueva edición de Agro 3. Esperando que nuestra compañía y nuestros contenidos hayan sido de tu agrado, nos vemos en pocos días, pero los dejamos con toda la programación de Argentinísima Satelital.